Cristian Ferrer, nacido en Santiago de Chile en 1960, es un sociólogo, ensayista y anarquista, especializado en sus escritos en cuestiones como las redes de poder y las sociedades de control. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que imparte filosofía del lenguaje y filosofía de la técnica. Entre otras obras, ha publicado El lenguaje libertario, recopilación de textos sobre el pensamiento anarquista contemporáneo, y una compilación de ensayos del poeta y ensayista Néstor Perlonguer, con el título de Prosa plebeya. Mal de ojo, crítica de la violencia técnica, es un ensayo sobre la violencia técnica producida cotidianamente sobre las personas y sobre el paisaje urbano. Con el análisis presente en esa obra, Ferrer pretende no tanto criticar como mostrar, comprender que el proceso técnico es un movimiento emocional. Tal y como el mismo autor lo expresa, un auténtico espíritu libre debe, antes que cualquier otra cosa, eludir el chantaje de tener que pronunciarse a favor o en contra de todo ese proceso con una actitud decididamente optimista o pesimista. En sus ensayos sobre anarquismo, Ferrer recuerda que los anarquistas fueron desde el principio de la modernidad la oveja negra en cuanto a propuestas políticas, en una época en la que se imponía la idea de la República Democrática. No es extraña la hostilidad que generó el anarquismo en las otras corrientes políticas, incluidas aquellas que se decían progresistas, y las numerosas derrotas que tuvo que encajar. Cristian Ferrer explica la pervivencia y auge cíclico de las ideas libertarias al no existir un mejor antídoto teórico y existencial contra la sociedad de la dominación. Y ello, a pesar de que no pocas veces hay que soportar que se tilde a la sociedad anarquista de fantasiosa e incluso de peligrosa. Ferrer también se apresura a romper el vínculo que se suele hacer entre las palabras socialismo y totalitarismo. En el caso de los anarquistas, no hubo quienes desearan ofrecer unos contornos demasiado planificados de futuro. Las filosofías emancipatorias modernas pueden sintetizarse en tres fundamentales: liberalismo, marxismo y anarquismo. Es necesario un mínimo de cultura política para conocer lo que las tres tienen en común y también lo mucho que las separa. Con el marxismo, el anarquismo se distancia en la correlación moral entre medios y fines, así como de manera más elemental en su renuncia a toda conquista del poder político y a la repudia de todo partido de vanguardia. Del liberalismo jamás pudieron aceptar los anarquistas que no pudieran conciliarse los polos de la libertad política y de la justicia económica. En vez de tener que elegir entre uno de ellos, los ácratas se empeñaron en dar impulso a sus ideas emancipatorias en aras de un horizonte mental más amplio que el de las otras doctrinas. En lugar de sucumbir ante la historia objetiva o de caer en un falso optimismo, hay que estar de acuerdo con Ferrer cuando señala que los anarquistas se empeñaron, y continúan haciéndolo, en postular los fundamentos de una ciencia y de una experiencia de la libertad. Si hay que reconocer a Marx haber descubierto los secretos de la explotación económica, hay que observar el pensamiento de Bakunin, de forma más ambiciosa al descubrir el secreto de la dominación, el poder jerárquico como constante histórica y garantía de toda forma de iniquidad, en Sobre los libertarios, texto de Cristian Ferrer, compilado en El lenguaje libertario. Así es, los anarquistas insistieron en que las desigualdades de poder resultan determinantes, y por lo tanto históricamente previas de las diferencias económicas. Ferrer concluye que es entonces en el dominio político, yendo por lo tanto más allá del análisis marxista, donde se encuentran las claves de la comprensión de la sociedad de la dominación. Resulta casi indiferente la forma del órgano garante del dominio, sea el Estado autocrático, el liberal o la corporación capitalista. Los anarquistas se esfuerzan en combatir la voluntad de sometimiento. Es posible, tal como ya sostuvo Bakunin, que si las modalidades de dominación se adecúan a los grandes cambios históricos, las significaciones imaginarias vinculadas con la jerarquía persisten igualmente y se convierten en un tabú intocable. En la actualidad, la representación política es la forma que adopta la dominación en el imaginario colectivo. Ferrer insiste en ello: la fraternidad humana desprovista de jerarquía, la posibilidad de abolir el poder jerárquico, es un tabú político combatido solo por los ácratas, no solo en ciertos momentos históricos, también en prácticas cotidianas. Por lo tanto, Ferrer expresa de modo inmejorable esa condición de leyenda negra del anarquismo en la modernidad, aunque nunca fuera del todo ignorada por sus adversarios, al calificarla habitualmente de peligrosa y anómala. La realidad es que el anarquismo no solo promovió un ideal de emancipación, se esforzó en la creación de nuevas instituciones y modos de vida en el seno de la sociedad impugnada. Sindicatos, grupos de afinidad, escuelas libres, comunidades autogobernadas y experimentos autogestionarios de producción. Así se explica la insistencia ácrata en buscar la coherencia entre medios y fines, que niega la disciplina cuartelaria,
el elitismo o la participación en la maquinaria electoral. La grandeza del pensamiento libertario estriba en que, más que en una teoría acabada de la revolución, se esfuerza en estimular la voluntad para revolucionar cultural y políticamente a la sociedad. Es una constante generación de modos de vida distintos, una permanente educación de la voluntad, sin la cual no habría podido producirse lo que históricamente conocemos como revolución. Para la filosofía política anarquista, la libertad no es una abstracción o un sueño, sino un sedimento activo en las relaciones sociales existentes en la actualidad. Es por eso que los anarquistas, aunque parte indudable de la modernidad y herederos de la Ilustración, no es tan fácil acusarles sin más de todo lo cuestionable que ahora se quiere ver en ella, como son la confianza exacerbada en el progreso o el positivismo dogmático. Todavía hoy, aunque resulte ya indignante tener que hacerlo, hay que seguir aclarando que el pensamiento anarquista es muy complejo, casi imposible de articular al estar exento de dogmas, algo que otorgó un horizonte muy amplio, teórico y práctico a los que lo adoptaron. Por eso el anarquismo no desfallece nunca y busca nuevos paradigmas de actuación, sabedor de que sus exigencias son despreciadas por los discursos políticos establecidos y sus convicciones innegociables con toda forma de dominio. Para concluir, recogemos, tal y como lo expresa Christian Ferrer: si las ideas anarquistas aún pertenecen al dominio de la actualidad, es porque sostienen y transmiten saberes impensables, o al menos inaceptables, por otras tradiciones teóricas que se pretenden emancipatorias. En el resguardo de ese saber antípoda reside su dignidad y su futuro.